Otra vez estamos aquí. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de dónde se encuentren. Mi nombre es Maribel Díaz, acompañada de Abigail Díaz, pero me pueden decir Abby. Bueno, hoy tenemos un tema que nos atraviesa mucho a las mujeres y es respecto a los estándares de belleza. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a su podcast favorito, Pasa tus días con las días, un podcast que es conducido por este par de hermanas que tienen un montón de conversaciones que giran en torno a la vida y lo que para nosotras pueden ser los pilares de la vida muchas veces o preguntas muy importantes. ¿Cuál es ese tema? Bueno, el tema que nos trae hoy es los estándares de belleza, es sobre los estándares de belleza y nos atraviesa más a las mujeres que a los hombres. O sea, esto es una verdad de a puño y para eso hay que nomás ver la industria y cositas que vamos a mencionar ahorita. ¿Por qué se nos ocurrió este tema? Pues digamos que en esta oportunidad fue porque fuimos a ver una película que se llama La Sustancia, que muchas de Substance, que debe ser una película que muchos de ustedes han escuchado o que incluso la han visto, y quedamos como muy incómodas con esta película. La recomendamos mucho si tienen la oportunidad de verla, porque creemos que sí atraviesa totalmente este tema de la belleza e incluso, sí, de la belleza. De los estándares. No de la belleza, sino de los estándares, porque es que es diferente. Bueno, me gustaría complementar un poco lo que dice mi hermana, como hacer una brevísima sinopsis, si se le puede decir así. Es una película del género del terror corporal. Es una película que también tiene que ver un poco con el suspenso, pero está en ese género, y diríamos nosotras, aunque eso no se encuentra dentro de las investigaciones de los distintos portales de cine, no dice que sea terror psicológico, pero diría que sí va mucho hacia allá. Es una película protagonizada por Demi Moore, una actuación pues tremenda, muy significativo que sea ella quien la protagoniza, teniendo en cuenta la historia de ella, ¿no? Sus luchas personales como artista, como mujer, respecto a la belleza. Por ejemplo, cuando ella participó en una película donde hacía de soldado y todo lo que le pasó alrededor de su transformación física para este personaje, pero ella fue ampliamente criticada por un procedimiento quirúrgico que se hizo hace como 3 años, el cual ya revirtió, me imagino que con otro proceso quirúrgico. Ella es una mujer hermosa, a pesar de la edad que tiene, se conserva muy bien, y entonces es como muy acertado por todo, ¿no? Que sea ella quien la protagoniza, por su trayectoria. Porque bueno, igualmente ha sido reconocida también como una mujer muy bella, y en algún momento, de hecho, una de sus películas como que la pusieron en el estrellato fue cuando hizo un papel de una striptease. Stripper. Y bueno, o sea, como que hacía mucho tiempo, desde de la década de los 90, ya no hacía un papel tan significativo como le pasó en The Substance. Ella ya llevaba mucho tiempo buscando como una oportunidad así, y hasta ahorita se le aparece esta oportunidad. Entonces como que muchas veces eso es lo que pasa con algunos papeles que se le dan a una persona, y es que justo lleva como mucho tiempo por un proceso personal que la hace tener una tremenda actuación o lo que sea. Como que eso también pasó con Betty la Fea. Hablando de estándares de belleza. No, en serio. Pero sí, eso también pasó así con ella. O sea, ella llevaba como mucho tiempo haciendo un papel de una, como estudiando mucho un personaje así feo. Entonces justo se cruzó la oportunidad y ¡pum! Betty la Fea, la mejor actriz. Dicho esto, entonces podemos entrar a hablar de cuáles son los estándares de belleza en esta época, porque en todas las épocas han sido distintos, ¿no? ¿Cuáles son los estándares de belleza en esta época hoy para ti? En mi caso, lo que yo anoté fue piel sin arrugas, maquillaje. El maquillaje ahorita se ha transformado un poco, porque siento que ahora incluso le dicen make-up, no make-up al maquillaje. O sea, una cosa como de, no llevo puesto maquillaje, pero sí tengo puesto maquillaje.
Entonces, y que es un montón también de y maquillaje. también es un montón de maquillaje, o sea, es make-up, no make-up, y tienes 3 bases encima, o sea, es Sí. como... ¿Cómo es que se llama esto? El de los contornos y la base y el corrector de ojeras. Y Sí, son muchas capas, o sea, son realmente muchos son productos. un montón de productos ahí en la piel. Véanse Entonces, tutoriales de make-up. sí, entonces el make-up, no make-up, es como para que no parezcas maquillada, pero tienes un huevo de maquillaje. Otro estándar que para mí pues es como actual es el tema de estar a la moda o digamos con una apariencia como muy más que pulcra, nueva, porque yo siento que es satanizado como que tú te pongas incluso muchas prendas o la misma prenda de ropa para muchos eventos o para muchas fotos Cierto. o para ese tipo de cosas. Sí, no lo había pensado. Y todo lo que va hacia la delgadez también lo puse. Puse un estándar de belleza de Japón, que es el tema de que se pegan los párpados para que el ojo se vea mucho más grande, porque pues eso es lo que se busca allá. ¿Ese es el mismo Foxy Eyes? No, ese es el otro. Foxy ahí es otro. Ok. Y pues en Latam, o sea, o en Latinoamérica, pensaría yo que uno de los estándares de belleza podría ser piernona, culona, tetona y flaca. En Europa diría que es más como hacia la delgadez. ¿Por qué? Porque hace recientemente yo estuve en Europa, en Barcelona más específicamente, y fui al gimnasio, o sea, pagué gimnasio. Y allá, curiosamente, habían más hombres que mujeres en el gimnasio que yo iba. No iban tantas mujeres, o por lo menos no en las horas en las que yo iba. Y las chicas que estaban eran muy delgadas. Eran más delgadas que piernonas y culonas y como este estereotipo que sí se ve mucho en Latinoamérica. Entonces anoté esos dos. Y... Copia. No te copies. Ah, sin pelos. O sea, pelos no. Pelos en las piernas no, en las axilas no, en la ceja no, Y es en que no ningún es lado pelo, no. o sea, son vellosidades porque es diferente, o sea, este grosor es diferente a los vellos. No importa. No Sin importa, pelos. pero Sin sí, pelos. sin vellos, depiladas. Eso fue lo que yo puse con respecto a lo que yo pienso que son los estándares actuales, porque también averigüé más o menos, según una socióloga, cuáles son esos estándares, pero me gustaría escuchar primero cuáles fueron los que ustedes notaron. Bueno, los que yo tengo muy presentes son esto de las big, curvas en inglés, ¿cómo es que se dice? Bueno, como las curvas grandes, que es lo que dice Abby, porque en Latinoamérica se ve mucho este tema del gimnasio, de aumentar de masa muscular, de que tengas el trasero de esta manera, las piernas, y de hecho las cirugías estéticas, el turismo estético ha crecido muchísimo en los últimos años en países de Latinoamérica. Norteamérica ha crecido mucho en México, porque es el país vecino. Sí, pero digamos que hablando de países latinos, ha crecido mucho específicamente en México y en Colombia. En México porque es un país vecino, sí, en Brasil porque es un país vecino a Estados Unidos, entonces la gente pues les sale más barato operarse ahí que en Estados Unidos. Y en Colombia también ha crecido un montón. Acá hay cirujanos que se han vuelto pues casi que mundialmente famosos y clínicas que han tomado gran relevancia y popularidad, y vienen muchas personas de los países de habla inglesa y europeos, y se ve mucho los procedimientos. Y si ustedes se ponen a ver programas pues como tipo realities de esto, de lo que son las cirugías estéticas, se ve mucho los procedimientos de aumento de busto y este tema pues también como de aumentar el tamaño, ¿no?, de ciertas partes del cuerpo, gracias a las imágenes que nos han puesto muy irreales también, como por ejemplo las Kardashian. Esta chica que se aumentó muchísimo la cadera, que no me acuerdo cómo se llama. Kardashian. Y la que puso eso como mucho en tendencia. Exacto. El tema también de las arrugas, pues por la popularización de la toxina botulínica y demás. Me llama poderosamente la atención, por ejemplo, lo que pasa en Asia con el color de la piel,
que mientras que para nosotros es muy cool el bronceado, que de hecho puede llegar, o sea, de hecho no es saludable uno broncearse, porque está de alguna manera envejeciendo la piel y siendo el órgano más extenso del cuerpo es delicado el tema. Me llama poderosamente la atención este estándar de lo que pasa en Asia con la piel blanca, que tiene que ser excesivamente blanca, o sea, que tiene que ser de verdad muy, muy, muy blanca, y eso lo asocian a un tema cultural, y es que las personas que cultivan arroz o que trabajan en el sector del agro, ahora sí es cierto, se broncean. Entonces para ellos es un tema no solo de belleza, sino de estatus. Para mí el estándar de belleza es ese, como las curvas grandes y también el tema de las arrugas o de las líneas de expresión. Y otro estándar que considero yo es el tema de las canas, que está súper satanizado el tema de las canas, o sea, es como que, y por eso es que nosotras también a veces nos hacemos cosas en el cabello, o muchas mujeres que pueden tener su pelo completamente blanco, igual se ponen la tintura, si sea pues lo más esclavizante de la vida, y eso es un estándar que considero que hay pues actualmente. A eso, al tema de el miedo profundo a envejecer, a las arrugas y una eterna violencia, porque eso pues es lo que ahorita como que hemos caído en cuenta de eso, que es como una violencia hacia la vejez, se llama gerontofobia. O sea, es una cosa que es, sí, es el miedo a la vejez, porque se asocia específicamente como con la enfermedad, con que la vejez es igual a fealdad. Entonces, por esa razón también es que hay como un estigma muy grande, y por eso es que la belleza la vemos como desde esta óptica de no tiene que tener arrugas, tiene que mantenerse siempre joven, bueno, como que porque está ese miedo a la vejez, y eso se llama gerontofobia. Bueno, ese miedo a la vejez que se llama, ¿es gerentofobia? Gerontofobia. Lo consulto en mis notas. Gerontofobia, sí. Bueno, la gerontofobia seguramente se empezó a dar en las últimas décadas, porque estábamos hablando con mi hermana, estábamos en una intensa reflexión y conversación muy acalorada, no porque estuviéramos peleando, sino porque las dos estábamos como un poquito indignadas después de ver la película, y estábamos hablando de lo que ha pasado a través del tiempo, ¿no? A partir de los años, más o menos de la década de los 60, 70, cuando empezó a cambiar los medios de comunicación, cuando nace la televisión, que fue cuando se pudo ver la imagen de otras personas, porque antes era diferente, antes era la radio y la prensa, que lo primero pues fue la prensa, ¿no? Pero si recordamos, por ejemplo, a Marilyn Monroe, en esa década no había los estándares que hay ahorita. Entonces las mujeres eran más llenitas, no tenía que marcarse pues la chocolatina, el abdomen, ni tenía que marcarse, bueno, como los músculos un montón, los hombres que cuento de estar así como musculosos, porque también ahorita hay una exigencia hacia ellos, pero no es tan fuerte, ya está empezando a verse hacia los hombres, y de ahí nace, por ejemplo, este desorden psicológico de la vigorexia, que nunca es suficiente tener cierta masa muscular, y entonces ahí es donde empiezan a irse hacia el tema de los esteroides y un montón de cosas. Pero es algo que pues ha ido evolucionando con el tiempo. Bueno, pues podemos ir entrando a la sección de pregunta a la hermana, o tiene algún otro apunte. Tengo muchos apuntes, pero podemos empezar. ¿Quién empieza? Yo tengo 2 preguntas y media. No, pero sí. Bueno, pues ¿sí? ¿Cuál es la exigencia respecto a los estándares de belleza que usted ha sentido que la atraviesa, o que la afecta, o que la permea un poco? O sea, que todos. No. ¿Todos? Sí, casi todos. O sea, yo diría que yo he tenido, digamos que, no problemas, pero sí me he fijado mucho, por ejemplo, en mi sonrisa. En algún momento y es algo que atraviesa de hecho también la película mucho, que es esto de las mujeres siempre sonríen, las mujeres siempre, y es esta cosa de la mujer siempre es muy amable y tiene su carita bien puesta y bien diseñada, ¿no?
Y en algún momento, pues digamos, eso fue para mí como una prioridad y de hecho yo me puse dos, o sea, no contenta con haber usado una vez brackets, me los puse dos veces para poder tener como la sonrisa súper bonita. También siento que el tema del cuerpo para mí es como más hacia el lado, porque digamos cuando yo consulto cuáles son estos estándares de belleza actuales, como que se arrojan dos, que son las pin-up, se les dicen, que son como estas mujeres que son muy voluptuosas, que es lo que ocurre en la TAM, o estas mujeres que sirven para la moda y que sirven para el escaparate, ¿no? O sea, como la persona que llega y va caminando, que es la que hace runway o es modelo, que es extremadamente delgada y pues muy alta, ¿no? Yo he sido más, obviamente por mi contextura, de la pin-up y siempre he querido mantenerlo y ha sido como una cosa que hasta me acuerdo mucho, que mi primer procedimiento estético fue a los 14 años. O sea, yo ni siquiera tenía 15, que fue antes de los 15 años, que también eso me hace pensar mucho en que a las mujeres nos educan también para empezar a moldearnos desde que tenemos 15 años, porque a los 15 años ya tienes tu primera fiesta y te ponen el vestido y todos te juzgan y todos te miran y el vals con los 15 manes y es una cosa como que es muy violenta desde pequeños. Entonces, desde la estética también he sido totalmente atravesada. El tema del pelo, a duras penas sí tengo el de la ceja. Y, o bueno, que me atrevo a mostrarlo, porque no es como que yo todo el tiempo esté impoluta sin un pelo, no, mis amores. Entonces también, entonces creo que he tenido la moda, o sea, pero eso sí, auténticamente me encanta la moda, pero pues también en muchos momentos me he presionado, aparte que como he estado involucrada con la cultura ballroom, siento que ahí se celebra también mucho como esta cosa de cómo te pones en la escena y también el hecho de ser bailarina también es atravesado por eso, por cómo te ves, desde el peinado hasta lo que tienes en los pies, ya sea el tacón o que todo sea una decisión, ¿no? O sea, como que cuando tú estás en escena no puede pasar nada como de agache, o sea, todo está milimétricamente planeado, no siempre pasa, pero a mí sí. Bueno, espero que se acuerde de todo lo que acabo de decir, porque Sí, acaba la media pregunta con base en eso. Y es, ¿por parte de quién o de qué has sentido esa exigencia? ¿De quién o de qué? Bueno, Por ejemplo, devolvámonos a los 14 años cuando se hizo su primer procedimiento estético. ahí pues mi hermana se estaba haciendo procedimientos estéticos, entonces en la misma que era como ¿Cuál? De el los de masajes y todo eso? carboxy, porque yo me alcancé a hacer carboxy, que carboxy es que a uno lo inyectan en diferentes Sí, no me zonas, acordaba. en diferentes zonas en donde uno tiene exceso De grasa. de grasa. Sí, 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 Y sí, sí. eso- Para bajar el gordito, en términos castizos y vulgares. y eso te duele un huevo. Y yo estaba a los 14 años pasando por eso porque me había engordado un poquito, porque pues yo tenía en ese momento como que hacer una obra o algo así en el colegio y yo salía y comía pizza, entonces me empecé a subir y se venían los 15 años y el corset y el vestido, entonces yo cómo hago y ahí fue cuando me hice la primera y pues obviamente incluso lo charlé con usted como de qué hago y usted como no, pues no me acuerdo cómo fue la conversación, o sea tampoco voy a echar acá mentiras, pero sí fui muy influenciada por mi hermana que también se estaba haciendo un procedimiento estético y ya, y pues lo que me parece muy grave es que ustedes, es que pues a tan temprana edad Se vea normal, se vea normal, o sea, por supuesto. porque ¿qué es lo que pasa? Que siento que empieza con cosas pequeñas, con los brackets, por ejemplo. No empieza así, de esa manera, aunque muchas personas sí, o sea, hay chicas que a los 14 años ya se están haciendo su primera liposucción o su primer aumento de senos, de hecho. Sí. Entonces, eso es lo que me parece muy macabro y es que como estamos pensando en la eterna juventud, también no se piensa en qué edades es que empezamos a hacer este tipo de procedimientos estéticos y para quién también. Entonces eso por una parte. Por la otra, bueno, me he visto influenciada porque de pronto
no sé si por mis parejas, pero claramente si yo lo ponía en discusión, ellos no me iban a decir, no te hagas eso. No, o sea, obviamente en algún momento incluso alcancé a charlar lo de un aumento de senos, por ejemplo, y el man fue como, pues bueno, sí, o sea, no te dicen como, oye, pero piénsalo, o bueno, no por lo menos en esa época, que tampoco fue muy lejana. Entonces, no sé, eso. Bueno, es que yo tengo muchas cositas, pero espérate. Tengo 10 preguntas. No. Bueno, yo me acuerdo que yo la puse por acá, claro que sí. ¿En qué época has sido más vulnerable de los cánones de belleza? Pues es una muy buena pregunta. Creo que siempre ha habido una vulnerabilidad, lo que pasa es que cada vez hay mayor madurez y responsabilidad también. Pero creo que mi época más vulnerable fue a los 12, cuando estuve coqueteando muy de cerca con la anorexia. Resulta que yo tenía una obsesión que estuvo vigente hasta hace pocos años con el tamaño de mi cintura. Y era que yo quería tener pues la cintura de avispa. Igual yo soy delgada, mido no. Pero sí, estaba obsesionada con el tema de las medidas y me acuerdo Del que 90, 60, 90. sí, y me acuerdo que eso, yo fui 40. de la cultura de ver el reinado y del tema de las medidas, y desde que estaba pequeña me acuerdo que recuerdo a los 9 años, 8 años estar parada frente al espejo de lado mirando cómo se me veía la pancita y empezando como a, eso que uno hace así, como a consumirla, a tratar de sumirla así, y entonces yo a los 12 años estaba ya bastante obsesionada, a los 12 años con eso, que pues ella sí fue más sana en ese sentido porque a los 12 años se la pasaba era jugando. Yo estaba ya a los 12 años muy obsesionada con eso y entonces dejé de comer y mi mami pobrecita tú, fuiste muy ingenua, pero la engañaba, la embolataba, no almorzaba, empecé a dejar de comer, a saltarme comidas. Ahora, obviamente hay que asesorarse sobre nutrición, no es necesario comer 4 o 5 veces al día, con que comas 2 o 3 veces los alimentos que tu cuerpo necesita, los requerimientos nutricionales. Véanse el canal del doctor Jaramillo, del doctor La Rosa, bueno, en fin, respecto a ese tema. Pero la cosa es que me saltaba comidas, o sea, que yo a duras penas desayunaba y ya, o sea, me empecé a hacer la pendeja y no almorzaba, no cenaba, eso pasaba de agache y mamá no se daba cuenta. Creo que fue la época más vulnerable porque fue entre los 12 y los 14 que desarrollé una gastritis muy tenaz debido a eso, que me duró hasta la edad adulta, porque eso se mantuvo en el tiempo y digamos que empecé a cuidarme más debido a distintas situaciones y a que tuve hijos también, entonces yo pensaba como, si yo me muero, ¿qué va a pasar con mis chinos? Entonces me empecé a cuidar mucho por ellos. Por eso digo yo en el libro que me salvaron la vida. Creo que ese fue el momento más vulnerable, o sea, en la preadolescencia. Y ahí hubo mucho tiempo en el que yo me sentía muy segura. De hecho, lo que decía había ahorita, que cuando ya tenía 14 decidió hacerse la carboxi, yo no me acordaba, era por esa obsesión que yo tenía con el tema de la cintura. Pero entonces tampoco me asesoraba correctamente, por ejemplo, respecto a los hábitos de alimentación, que a la larga es lo más importante. Ahora, grasita tú siempre vas a tener. O sea, siempre, y las mujeres siempre tenemos tendencia a acumular más en el abdomen y dependiendo de la contextura, más en ciertos sitios. Hay mujeres que acumulan más fácil en la zona baja del abdomen, o sea, debajo del ombligo, hay otras que acumulan más por acá, bueno, ya depende. Pero digamos que hasta cierto grado es saludable y no pasa nada, pero yo no lo veía así. En esa época yo era, digamos, en la época que Abe habla de los 14 y de los 15 años de ella, era una época que a mí me daba mucha pereza hacer ejercicio, no me gustaba. Yo, o sea, tuve un problema con eso. Aunque no me alimentaba muy mal, tampoco me alimentaba del todo bien. Estaba demasiado ennoviada con el azúcar refinado. Entonces todo eso hace que obviamente tú acumules ya un exceso de grasa y están como los gordos flacos. Personas que tienen mucho índice de grasa visceral y esto que por ejemplo yo nunca lo medía, eso es información que tengo ahorita,
Creo que esa fue mi época más vulnerable. O sea, la adolescencia, donde nació todo ese miedo y terror a que me saliera el gordito, y cuando nace todo ese miedo, pues fue la época más difícil, sin querer decir que otras épocas no hubieran sido complejas al respecto. Sí. Ya por lo que también me pasaba, por ejemplo, con mi pareja, que hubo un momento donde yo sé que yo no soy una reina de belleza, pero sé que soy una mujer guapa, ¿sí? Y hubo un momento donde yo me sentía fea, pero fea, o sea, era que yo me paraba en el espejo y había una dicotomía espantosa, y esto ya estamos hablando de por allá en los 20, cuando mis hijos estaban pequeños, y con mi pareja, yo frente a lo que a mi pareja y a las cosas que él hacía o dejaba de hacer, yo empecé a sentirme fea. Entonces yo me miraba en el espejo. Esa fue otra época también muy vulnerable, y es que yo me miraba en el espejo y decía como, pero yo soy bonita, pero bueno, pero es que mis ojos son lindos, pero mi cabello es así, pero tal, y yo me paraba, me miraba como por todos lados. O sea, era una sensación que yo creo que a millones de mujeres nos atraviesa. Pero creo que si tengo que estoy en una época es cuando nació todos esos miedos espantosos alrededor de mi belleza, de cómo soy, y fue pues por allá cuando nació todos esos miedos tan feos. Bueno, igual yo creo que es bien importante entender que es un tema pues que viene gestándose desde hace muchos años. Digamos que sí, ocurrió con el cine, con la televisión y con la radio, que se empieza a masificar y se empieza a cotidianizar, porque es que ese es el término, o sea, como que se vuelve una cosa del cotidiano. Yo me acuerdo de un experimento que hicieron para un programa de televisión en donde llegaban y cogían a un chico, cogían a dos presentadores de noticias, porque eran de noticias, y eran pues hombre y mujer. Al hombre siempre le ponían la misma ropa, o sea, siempre le ponían camisetas negras, de hecho, me acuerdo mucho, que era negro y blanco. Y a la chica siempre le ponían ropa diferente, un sastre azul, al otro día un vestido verde, al otro día una corbata roja con no sé qué, o sea, le hacían todos los cambios estéticos posibles y con él no pasaba nada. En cambio con ella sí era muy necesario que ella fuera la muñequita de quitar y poner, quitar y poner, quitar y El poner, maniquí. quitar y poner. Exactamente. Entonces una cosa que viene relacionada, digamos que yo hice mis investigaciones y les quiero compartir esto. Las primeras apariciones digamos, de un canon de belleza empieza pues en Egipto, en el antiguo Egipto, en Grecia y en Roma, cuando empieza a generarse la figura que es como muy matemática, o sea, perfecta, digamos, este primer dibujo que es de el hombre, Vitruvio. ajá, del hombre que está matemáticamente muy armónico, ¿no? Entonces ahí es cuando empieza el primer estándar de belleza bajo la matemática, todo, que aparte eso es imposible, porque yo creo que a todos Siempre hay una nos simetría. pasa que tenemos un pie más grande que el otro, o sea, ya, con ese simple hecho, ¿no? Pero Una mochila más empieza, grande que la otra. empieza desde ahí. Bueno, en el Renacimiento es cuando ya hay una fijación hacia la parte femenina con la aparición de la imprenta y del arte pictórico. Entonces ahí ya hay una fijación hacia lo femenino, porque eso es lo que ocurre y siento que es lo peligroso y por eso nos ataca o nos compete tanto este tema a las mujeres, y es porque ya es una cosa que es hacia las mujeres más que hacia los hombres. Sí hay una, digamos que hay un doble blanco ahí, o sea, también los hombres lo son, pero, o sea, según todo lo que, digamos, yo investigué y bueno, y hemos como charlado y ustedes lo saben, las mujeres somos el blanco de estos cánones de belleza. Y ya pues para el siglo XX es que se logra masificar a través de la cotidianización, en la radio, en la TV y en el cine. Discúlpame un momento porque si no se me va la idea. Respecto a lo que dice Abby del hombre Vitruvio y de la matemática, que pues sí es materialmente imposible que seamos perfectos en simetría, sí quiero dar un apunte respecto a nuestra biología y respecto a nuestra evolución, y es que nosotros sí y nosotras buscamos la simetría respecto a un tema de salud. Entonces el hombre, por ejemplo,
acá más de uno de pronto va a decir como, sí ve que es una cosa evolutiva. El hombre le mira mucho el trasero a las mujeres, pero, bueno, si no falta el morboso, Y las pero, caderas, ¿no? pero es porque está mirando las caderas, porque está mirando el tamaño de las caderas, es algo como automático y a mí me divierte muchísimo en la calle ponerme a ver a los manes. O sea, es que yo hago ese ejercicio solo para reírme, para ver cuando pasa una chica y hay dos manes, o tres o uno. El ejercicio, háganlo chicas, Yo es lo que he es hecho. súper divertido. O sea, de uno mirar qué hace, siempre espera que pasen. Así sea un momentico, o sea, puede ser el man encorbatado, puede ser el chino, puede ser El que sea. el que sea, lo hacen. O sea, bueno, no me he fijado si chicos que se vean o que uno sabe que de pronto son gays, porque uno los conoce si hacen eso, bueno, no lo sé, pero hacen eso. Pero es un tema evolutivo también, porque a partir solamente de la visión, ya en el tamaño de las caderas se ve que esa hembra, y no lo digo para nada de forma peyorativa ni cosificadora, sino hablando en términos muy biológicos, que esa hembra o esa mujer tiene la capacidad de alojar una cría, un bebé. Entonces, Sano. digamos que sano, exacto. Y siempre nos miramos la sonrisa, los dientes, porque tener buena dentadura es signo de salud, asimismo la simetría del rostro. Entonces, de alguna manera, sí hay una cosa ahí, un componente como biológico evolutivo, en el cual nosotros miramos que sea simétrico y nos llama la atención la belleza desde ese punto de vista, porque tenemos esa información por allá de que esa persona es saludable, ¿sí? Entonces ahí me parece importante como decir eso y ya. La otra pregunta que yo tenía era, en consulta hay personas que directamente o indirectamente pregunten sobre este tema. Puntualmente respecto a cirugías o que hablen como del tema de la belleza o Por eso digo tales. indirectamente, porque yo, digamos, desde, bueno, no sé, por favor, perdónenme, no me digas no, pero desde mi visión, creería que muchas veces hay poca autoestima, no poca autoestima, no, sino que nos hace falta como una mejor relación con nuestra autopercepción. Entonces, por eso digo como indirectamente también lo pongo en la Ok. pregunta, como que no sé. Hasta el momento, yo ya llevo un par de años haciendo sesiones individuales, hasta el momento no recuerdo que alguien me hubiese preguntado directamente, oye, ¿será que me hago una cirugía estética? No lo recuerdo, de pronto sí, y pues uno como conoce tanta gente. Pero indirectamente es que eso se ve casi en todas las cosas. Y se ve también con los hombres, pero más con las mujeres. O sea, diría mi hermana el tema aquí. O sea, de verdad, se ve a partir del comentario peyorativo hacia sí misma, tipo, "Ay, no, es que como yo estoy toda gorda", es que como comentarios que ya en sí, respecto al tono, respecto a el comentario como tal, la palabra, respecto al chiste, a veces hacia uno mismo, ya uno dice, hey, espérate, ¿cómo te estás hablando? ¿No? Entonces, eso sí, 80%, 90%, o sea, si tuviéramos que ponerlo en porcentajes, es complejo. Y es una cosa que yo abordo mucho en sesión a partir de los hábitos, porque como yo pasé por ahí, digamos que tengo la autoridad moral o ética más bien, para poder abordar eso desde la parte experiencial, ¿no? Sí. Ya, esa sería la respuesta. Sigo yo con la mía, ¿no? Ah, bueno, sí. Claro que creo que usted acá ya prácticamente la contestó, porque ¿te has dejado llevar por los estándares en general o por uno en particular? Pero pues es que usted ya nos habló tanto de los yo siento que particulares como los generales. Sí, yo siento que yo he pasado como por varios, a pesar de que, digamos, tiendo a tener en medio de todo un equilibrio. O sea, también trato de cuidarme bastante con la alimentación, soy una persona que hace bastante ejercicio, entreno, danza, entonces como que de por sí ya estoy involucrada con los cánones, así, o sea, creo que estoy en un medio
que sí o sí los va a tocar en algún momento y creo que ahí es un poquito más trabajo de los artistas o de los deportistas de alto rendimiento, porque el otro día estuve en una clase de fisio y decían que los bailarines somos deportistas de alto rendimiento. Claro que sí, lo somos, porque yo también soy bailarina. Exacto. Pues ya es trabajo de nosotros como empezar a cuestionar, a ver que definitivamente lo bello no necesariamente es sano o saludable y que no todos estos cánones estéticos son saludables. Quieren que los veamos así, pero realmente no es para nada así. Bueno, yo sí quiero dar un apunte personal respecto a la experiencia que comentaba mi hermana de Carboxy, que no me acordaba. Ay, lo siento. Era el nivel de conciencia que tenía en ese momento. Claro, no, yo en ese momento estaba súper enfocada. Eso, marica, eso no lo hagan niñas. Sí, o sea, si hay alguna niña haga de ejercicio. 12, 13, 14, 15, 16, 18 años, no se hagan tratamientos estéticos porque realmente se pueden arrepentir y que realmente no es necesario. O sea, volvemos y vuelvo y replico en lo mismo. Lo bello necesariamente no es sano o saludable, o sea, no siempre es así. Consulten con un médico, con un nutricionista, con un especialista en el tema, porque puede ser que tengas una alergia, por ejemplo, no sé, o sea, pueden ocurrir muchas cosas que a veces pues desconocemos obviamente porque no nos tocamos. Bueno, el apunte personal es que cuando estábamos en los tejemanejes de la fiesta de 15 de esta señorita, fui a acompañarla en una ocasión a la medida del vestido. Claro que ahí fue cuando ya me acordé que se estresó mucho porque se alcanzó a subir de peso y entonces no le quedaba el vestido y estaba súper estresada. Pues resulta que estaba ella midiéndose el vestido y empiezo yo a hablar con la diseñadora, una chica que pues, muy pilosa, a mi parecer, diseñaba cosas súper bonitas. Y me dice, empieza a hablar de esto que David dijo, de los estándares de belleza más europeos, de la delgadez, ¿no? Y entonces dice esta mujer algo así como, es que a mí me encanta una mujer cuando se le marca acá y que parece un gancho, porque así es que se puede lucir bien un vestido. Y yo, a pesar de que me faltaba mucha conciencia al respecto, a mí me rayó muchísimo ese comentario. O sea, porque claro, aparte que yo también tenía un tema con esta estar delgada. Y fue tan fuerte que hasta hace 8 años, un día yo caí en cuenta, como 8 años, 9 años más o menos, en donde yo caí en cuenta, yo dije, venga, espérese, acá no se trata de seguir achique y achique la cintura, sino de pronto de tener mayor masa muscular, porque pues es más saludable y porque de pronto yo estoy es como muy delgada. Y hoy día me pongo a ver fotos y bueno, de hecho ahorita creo que otra vez me adelgacé porque tuve un accidente casero que me dejó fuera de actividad física. Todavía me faltan 20 días para salir de esa incapacidad o de esa parte de la incapacidad que es el ejercicio. Pero claro, yo me pongo a ver fotos y acordarme del peso y como yo era floja para hacer ejercicio, y es muy importante tener buena masa muscular. En esa época fue cuando empecé a cambiar el concepto de, bueno, espérese porque acá se trata de hábitos y de trabajar el cuerpo desde otro lugar y no venga, me hago la Carboxy. Fue los procedimientos que yo me hice en algún momento, Carboxy, vacuumterapia, la mesoterapia no, pero sí los masajes. En mi caso personal, para mí la belleza en algún momento o verme de cierta manera atractiva puede ser, para mí se convirtió en algo amenazante porque me vi amenazada en mi niñez y en mi adolescencia por hombres muy morbosos y muy sucios, digámoslo de esa manera. Me vi en situaciones de riesgo, entonces también estuve en ese lugar donde andaba toda chirusa, mal vestida y esto porque ya mi psicología empezó a transformarse hacia otro lugar. Seguimos. Sí. Sí. Que de hecho, con respecto a esa historia del gancho, yo estaba viendo un día TikTok y llegaban y hacían una pregunta de por qué ya no veían modelos como las de los años 80, 90 que eran así súper voluptuosas.
y entonces llegaban y decían que requerían, o ahorita lo que se buscaban era mujeres que fueran primero, una muy parecida a la otra en cuanto a la corporalidad, que fueran muy flacas, muy altas, pero porque en algún momento las mujeres estaban robando el show. Entonces querían que solamente fuera un gancho para mostrar la colección y que la ropa fuera, fuera el fuerte. punto que yo estoy mirando y no la chica. Entonces, claro, ahorita vemos unas caminatas en algunas pasarelas, no en todas, vemos unas caminatas mucho más, menos contorneadas, ¿no? Como esta cosa que pasaba antes en el runway, ya no Eso fue sucede mucho en los tanto eso. 90, que empezó a transformarse hacia ese lugar de la voluptuosidad, y cuando empezó a popularizarse el tema de las prótesis, del aumento de busto, que se popularizó así mega archi famosísimo con Pamela Anderson en los 90. Lo la mostraban pues en Baywatch, en Guardianes de la Bahía, ahí corriendo y que se le veía. Y sigue siendo una de las, o sea, en Colombia por lo menos, las 3 cirugías más apetecidas es el aumento de busto, la liposucción y una que yo no había escuchado nunca, que me toca consultar el nombre porque no me acuerdo. Se llama blefaroplastia. Ah, blefaroplastia. Yo sé O cuál es esa. La blefaroplastia, si no estoy mal, es la de los ojos, Sí. para que no se La de vea los párpados. la de los párpados. Vale, va pasando el tiempo y entonces se va Se te como empieza a hacer una bolsita. hacer una bolsita. Sí, vamos. Bueno, vamos a ir cerrando. Cuando nosotros estábamos viendo la película, hubo un pedazo, ojo porque acá hay spoiler, pero hay un pedazo que a mí me impactó muchísimo. O sea, muchos. Pero hubo uno hacia el final, que es cuando sale este personaje que no tiene ni pies ni cabeza, ahora sí es cierto. Hay como un monstruo, por decirlo así, en el que la actriz se ha convertido debido pues a que empezó a hacer todas las patadas. Entonces se convierte como en un monstruo que está en un escenario frente a millones de personas en la TV, ¿no? Pero también hay gente en vivo, es un show que lo graban con gente en vivo. Entonces hay un momento donde la gente empieza como bu, pero no solo bu, sino que querían como agredirla, y entonces ella empieza a decir, no, pero es que soy yo, soy Elizabeth, soy soy Elisa Su, y no sé qué, y entonces empieza a abrirse por allá, de esa masa amorfa empieza como a abrirse un hueco y sale un seno y cae como una gota. Uy, eso a mí me pareció impresionante porque es que esa es la cirugía. No sé si, no investigué estadísticas como sí mi hermana, pero he escuchado en programas o me gusta mucho leer a veces artículos y esto en blogs, y es una de las cirugías más apetecidas a nivel mundial, la del busto. Y es que yo conozco personas, pues familiares o amigas o esto, que se han sometido a procedimientos estéticos quirúrgicos, porque también los hay los no quirúrgicos. He conocido personas que se han hecho procedimientos estéticos quirúrgicos y es dolorosísimo. O sea, es una cosa que duele un montón. Y yo estuve en algún tiempo pensando en hacerme una cirugía estética, porque lo he pensado en hacerme una cirugía estética, he pensado en 2. Y a mí me tuvieron que hacer una cirugía donde pasé por anestesia general. Y cuando me desperté de la anestesia general, me habían maltratado mucho la garganta. Entonces me desperté muy adolorida de la garganta. Es muy fea la anestesia general. Y me acuerdo que lo que pensé fue, no, ni por él me hago una cirugía estética. Porque he pasado ya por 3 cirugías. Una de tipo óseo, funcional, maxilofacial, pero fue funcional. La primera fue para corregir el problema que había. La segunda fue porque hubo una complicación con un material, se infectó, tuvieron que retirarlo a los 5 meses, dolorosísimo la parte de la recuperación. Y la tercera fue de otra cosa, pero habiendo pasado por esos procesos, yo pienso mucho en eso de las cirugías porque tengo amigas y también familiares que se han hecho eso. Y digo, marica, pero ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen? Porque, por ejemplo, conocí a una chica de las que hacía la Carboxy,
que ella se hizo primero la de busto y entonces después ella tuvo un accidente y se hizo le tuvieron que hacer algo en la mandíbula porque se cayó literalmente contra un andén y se le fracturó no sé cuántas cosas, pero ella siguió haciéndose cosas. Y entonces luego la nariz, y luego yo decía, pero es que no le hace falta, o sea, ¿por qué se sigue haciendo eso? Hola, amor. Tenemos un polizón. Hola, mi amor. Entonces, sí, les presentamos a nuestra mascota. Genial. Entonces, sí, digamos que todo esto nos llevó a estas reflexiones y hasta dónde nos dejamos permear por esa violencia en la comunicación y cómo tenemos que estar muy fortalecidas para no caer en esa vorágine espantosa de consumo en donde hay una industria millonaria detrás de eso y por eso lo quieren normalizar. Además porque nos desempodera, porque nos desenfocamos de lo realmente importante y es de lo que podemos hacer a nivel profesional, de lo que podemos hacer como madres, como hermanas, como hijas también, como parte activa del cambio planetario, ¿no? Respecto al cuidado del ambiente, como activistas, eso nos desempodera porque es que nos desenfoca. Sí, porque se requiere mucho dinero, y el dinero requiere mucho esfuerzo y el esfuerzo es traducido en tiempo, entonces como que si no todas, pero sí muchas personas, les requiere mucho esfuerzo. Si todos esos recursos los enfocamos en cambiar de apariencia o en mejorar aquí o en mejorar allá de acuerdo a los cánones actuales de belleza, pues es muy teso y también por eso si uno lo ve en las redes sociales también pasa mucho. Cada vez cambian estos estándares con mayor frecuencia. Uno se puede poner a hacer la cuenta, pero mínimo cada mes está saliendo una nueva moda, coquette, dark no sé qué, vampiro tal cosa, o sea, lo que sea, pero prácticamente cada vez se está cambiando con mayor frecuencia para que nos mantengamos identificados con esa moda, con esa apariencia física, bueno. Y para que nos desenfoquemos, ¿qué pasaría si esa energía de verdad, porque es energía, o sea, creativa, ¿sí? En lugar de estar pensando cómo me consigo los 20 millones para no sé cuánto, 20 millones de pesos colombianos o $10.000, dependiendo del procedimiento, ¿sí? Porque eso puede llegar a ser de verdad muy costoso. ¿Qué pasa si uno enfoca esa energía en crear un proyecto que tenga que ver con mi propósito de vida, algo que me llene, algo que impacte, algo que obviamente eso pues a muchas élites no les interesa? En algún momento nosotras nos planteábamos una pregunta que era ¿por qué a las mujeres más que a los hombres? Se nos exige más que a los hombres. Yo estuve haciendo una consulta, que es la última que voy a compartir, que es de una socióloga con enfoque en feminismo. Ella se llama Esther Pineda, se llama ella, y ella llega y dice algo muy interesante que es lo siguiente. La belleza es un mecanismo de discriminación y mantiene la desigualdad entre hombres y mujeres. Aunque no lo parezca, es una discriminación invisibilizada. Que las mujeres estén ocupadas o preocupadas en su imagen, apartándose de los lugares de poder y de las tomas de decisiones importantes. Hemos sido convertidas en consumidoras de la industria cosmética, farmacéutica y quirúrgica, multimillonaria que sigue en manos masculinas, al mismo tiempo siendo transformadas en objetos para satisfacer los imaginarios y fantasías de los hombres que los hombres tienen del cuerpo y de la belleza de las mujeres. Y ya, o sea, entonces a mí eso me pareció como ¿qué es lo que es? O sea, que al final es la manera en la que se genera. Mi amor, ya vamos, yo... Está atascado, es que se atascó, Ay, Dios mío. Venga, yo le pongo pausa. Sí, se atascó. 20 minutos después. Entonces, ¿cómo no dejarnos llevar por eso? Vuelve la burra al trigo, es lo que venimos hablando en los episodios. Hay que hacer un trabajo personal, chicas. Yo me di cuenta que estaba obsesionada con el tema de la delgadez y que algo estaba mal, porque ya estaba empezando a cambiar mis hábitos de alimentación, porque ya estaba haciendo un trabajo terapéutico, ya llevaba 3 años asistiendo a terapia. Es una lucha constante y
Es una lucha constante porque nos están bombardeando todo el tiempo, pero tenemos que limitar la exposición, el uso de las redes sociales. Tenemos que, les voy a dar un tip y es, yo creo que a todas en algún momento nos ha dado miedo los signos de envejecimiento. Porque de hecho yo alguna vez estaba hablando con mi hija y le dije como, no, pero es que me estoy empezando a envejecer, o se me está empezando a ver acá la línea, no sé cómo. Y ella me decía, mami, pero es que, ¿entonces te quieres morir? Me dijo, y yo, no. O sea, obviamente queremos envejecer, le tenemos miedo a los signos de la edad. Es natural. Un tip que les quiero dar es, cada vez que ustedes empiecen a sentirse feas o a decir, no, es que fue tengo 40, ya tengo 45, ya tengo 50, ya tengo 30, porque en todas las edades nos empieza a dar miedo ciertas cosas de la edad, ¿no? Miremos a nuestras madres, miremos a esas mujeres que admiramos y que hacen parte de nuestra cotidianidad. Busquemos a esas mujeres que admiramos en otras áreas de la vida y que igual nos parecen bellas, sin que necesariamente estén en esos estándares de belleza, o sí, porque por ejemplo a mí de mi muro me pareció una mujer hermosa. Hay artistas que igual están bellas y que igual se han hecho cirugías estéticas, y acá la invitación que les queremos dejar es, ¿te quieres hacer un procedimiento estético, quirúrgico, lo que sea? Vale, pero ¿desde dónde? ¿Para darle gusto a quién? ¿A tu pareja? ¿O a las amigas de la oficina? O no, o sea, no quiere decir que no te lo hagas. O sea, te lo quieres hacer, tienes la plata y todo bien, pero si va a afectar tu economía de forma negativa, si lo estás haciendo por otra persona, hazte esas preguntas. ¿Por qué lo hago y para quién lo hago? ¿Lo hago para mí? ¿Lo hago porque es que mi pareja me está diciendo, porque a veces pasa eso? O porque mis amigas me están diciendo que como estoy de fea, que como se me ve la arruga, lo estoy haciendo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Desde dónde? Y veamos a esas mujeres de nuestro entorno. Yo, por ejemplo, veo a mi mami, que es una mujer absolutamente natural. Sí, obviamente se ha hecho que la hidratación o cositas muy mínimas, poco invasivas, pero yo la veo bellísima. Por ejemplo, yo conocí a la bisabuela de mis hijos hace un par de años, una señora en un pueblo, se llamaba Rosa porque ya falleció, en un pueblo de Boyacá, Colombia, y ella andaba con trenzas, ella era como la reina del pueblo, como de un festival, y bailaba cumbia y todo, y era una señora hermosísima. Cuando la conocí tenía como 70 y no más, como 80 años, 80 y pico, y yo la veía tan hermosa. Entonces busquemos esos referentes y salgámonos un poco de redes sociales. Chicas y chicos, porque a los chicos también les pasa, pero más a las chicas y chiques, cuando estén en redes sociales, cuando estén viendo una película, lo que sea que estén viendo, y se empiecen a sentir mal, vea, apague y vámonos, vaya, póngase a hacer flexiones, dese una ducha de agua fría, lea, corra, obligue a su cuerpo a salirse de ahí, porque si le da espacio a esa rumiación mental, el cuerpo se va a empezar a sentir mal y vas a terminar sintiéndote como un trasero sucio. Y no, o sea, no te permitas entrar ahí. Es como las claves muy concretas que les quiero dar al respecto, porque todos los días nos vemos bombardeadas por estas cosas feas en la comunicación. Nosotras hemos sido muy violentas con nosotras, yo lo he sido. Entonces, cuando estemos entrando en esa rumiación espantosa, stop, y hagamos, o sea, tenemos que hacer lo que tengamos que hacer para salirnos de esa crítica nociva hacia nosotras. Yo creo que, digamos, para poder vender todo lo que nos han querido vender, pues tuvieron que generar, como lo leí, como lo hemos venido estudiando a través de todo este episodio, tienen que generar una necesidad y una desigualdad de hombres y mujeres. En este caso lo voy a poner en este escenario muy binario, para que nos hemos visto como muy por debajeadas durante todas las décadas, mejor dicho, y hasta ahorita es que estamos empezando hasta hace unos años, no puedo decir que hasta ahorita, hemos empezado a cambiar las cosas, y yo creo que eso es necesario también para podernos desligar. Y es, si así como nosotras amamos a los hombres, que esto es también lo muy chocante de esta película, porque en la película algo que ocurre es que al hombre se le permite todo. Al hombre se le permite todo. Él puede alimentarse mal, él puede tener unos hábitos
dañísimos para el organismo, fumar, beber, Ser sucio en la mesa. ser sucio en la Ni siquiera se mesa. etiqueta, es el buen modelo. A él se le permite todo, se le permite la arruga, se le permite... y en El cambio, mal gusto al vestirse. el mal gusto, no pasa nada, y uno muchas veces en la cotidianidad, por ejemplo, se pregunta, pero esta viejota, ¿qué hace con este man, no? Y no significa que ahora nos abandonemos, sino que empecemos a aceptarnos, porque si no nos aceptamos, pues el resto no nos va a aceptar tampoco, y no nos va a aceptar la arruga, ni nos va a aceptar el vello donde lo queramos tener, si nosotras mismas no nos apañamos entre todas y empezamos como a cambiar las cosas. Todas hemos sido como víctimas de esto y nos lo hemos tomado muy personal, mucho o poco, pero creo que, y lo leía mucho también en estas investigaciones, hay que informarnos, o sea, la información, y eso era lo que también yo pretendía, como traer tantos datos y estadísticas, es porque la información hace que tú te relajes un poquito y como que hace que, bueno, es que sí es una creencia que tengo y que tienen impresa todas mis antecesoras, pues es momento de empezar a cambiarlo y con mucha paciencia y con mucho amor. Entonces creo que eso también es importante, tomar todas estas claves y también informarnos un montón sobre que estos estándares son muy dañinos, son súper mentirosos, imposibles de alcanzar, Súper irreales. irreales. No hay que ver sino solamente los filtros de las redes Los sociales. Ya, filtros por ahí. proponen de hecho características de diferentes partes del mundo. Nadie en su ADN tiene tal combinación como para lograr el labio gordo, el ojo rasgado y la nariz respingada Y la piel blanca. y la piel blanca, o sea, Y el cabello rubio. y por eso es que lo hacen, para que accedamos y nos sintamos mal con nosotras mismas o con nosotros mismos, nosotros. Así que eso es lo que, digamos, pretendíamos. Esperamos que les haya gustado. No sé si quiera decir alguna otra cosa. Quiero finalizar reforzando, por favor, chicas, chicos y chiques, apúntenle a los hábitos, porque sí que es cierto que si tenemos malos hábitos, hay una consecuencia paralela que se va a ver en la parte estética. Nada que hacer. O sea, si te la pasas comiendo chatarra, men o vieja, ¿cómo te vas a ver? Pues te vas a engordar y ahí hay un efecto que de hecho es antinatural, tener sobrepeso y ser obesos. Es antinatural. No deberíamos acumular grasa más de la necesaria, el gordito acá. No, o sea, el sobrepeso y la obesidad como tal, eso sí es un tema de salud, que estéticamente no se ve bien. Entonces, si tú no te alimentas bien, si tú fumas, si tú tomas, eso te va a dañar la piel, te vas a envejecer más rápido, no vas a envejecer bien porque se te va a dañar la piel de una manera que pues no, si no tienes una buena gestión emocional vas a estar arrugando un montón la cara y se te va a marcar más ciertas arrugas que otras porque ni siquiera te ríes. Entonces los hábitos de alimentación, los hábitos de gestión emocional y buscar de verdad estar tranquilos. Lo que sí estaba de acuerdo en la película, que lo resaltaban mucho, era el equilibrio. Ahí hablan mucho de eso. Del equilibrio, sí. Hay que tener equilibrio, o sea, tampoco es como que satanicemos todo, pero sí todo en su justa medida y equilibrado. Creo que es lo que necesitamos para ser bellos por dentro y por fuera. Sí, sí, muchísimas gracias y perdón por haberte dejado hacer la carboncilla. Ay, sí. No lo hagas. Muerte a la carboncilla. No, sí, sí lo van a hacer desde donde, acuérdense. Y ya, mis Acuérdense. amores, muchísimas gracias. Muchas gracias. Esperamos que por les estar. haya gustado. Sí, Por favor, suscríbanse, compartan este video con sus amigues, con sus familiares, con esas personas con las que ustedes hablan de estos temas incómodos o quizá divertidos o bueno, como lo quieran abordar. Por favor, hagan sus comentarios de que nos quieren escuchar en nuestros próximos episodios, qué les removió y coméntenos qué hábitos le podemos recomendar a otras personas para que no caigamos en los estándares actuales de belleza. amores, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente. Chao. Chao, chao.